¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Comienzo hoy este arranque con una frase un poco así como misteriosa. Aún queda un mes. ¿Y a qué me refiero? Bueno, es momento, es costumbre nuestra, al comienzo del curso, escolar me refiero, al final del curso, escolar me refiero, entrevistar a los máximos responsables sindicales, al director o directora territorial del MEC, yo sigo llamándolo el MEC, e igualmente también a los responsables de educación de la ciudad autónoma para hacer un balance de cómo ha ido, cómo está yendo todo. Insisto, queda un mes para que finalice el curso, pueden pasar muchas cosas, pero es momento de balances, de cómo está quedando esto y de cómo pueden quedar las notas, en cierto modo, y atención, no se nos olvide nunca, las oposiciones que ahora sí están a la vuelta de la esquina. Y por eso tenemos pues, una de nuestras representantes de balances, Elvira Sánchez, de Satestes Melilla, bienvenida. Gracias. A ver, yo, salvo un tema que tocaremos, yo he visto un curso más o menos tranquilo, algo así como una rutina razonablemente tranquila. En lo más, ya se sabe, que clases demasiado llenas, sobre todo en secundaria, formación profesional completamente saturada, gracias al éxito precisamente, unos, me gusta decirlo, párvulos infantil que empiezan poquito a poquito a vaciarse y estas oposiciones que hay al lado, los miedos que tenemos desde hace años de que no se vaya a construir ningún centro nuevo, para nunca, en cierto modo, y bueno, y ese tema que voy a aparcar un poco para tocarlo más tarde, que yo quería olvidado y no está olvidado, que es un poco el tema de la violencia, que no está en las aulas, pero vamos a hablarlo poco a poco. A ver, yo he visto un año tranquilo, a ver, por estas fechas del año pasado, sí, estamos todos enfadados por el famoso tema, que luego se fue apagando, del centro infantil del Real, que se apagó porque está en obras, sí, no por otra cosa. Todavía no están las obras, no ha empezado la obra. Madre mía. Todavía no han comenzado las obras. Tú y tu buena noticia me alegran siempre. O sea que sigue... Y eso, seguimos con el mismo problema, por lo menos un se año. Ha buscado una solución temporal, que es que la mayoría de todas las aulas de las líneas de 4 y 5 años, se llevaron a los espacios libres que todavía quedan en el Colegio Encarna León, sí, así como todos los recursos que acompañan a esas líneas, y las de primero solo se abrieron 2 líneas y la ha cogido el centro, la que está separado, el Centro de Educación y Primaria del Real. Según las informaciones que tenemos de la Dirección Provincial, todavía se está en trámite de lo que es la concesión administrativa a la empresa que se va a encargar de las obras y por lo tanto nosotros pensamos que todavía no hay una fecha prevista para que empiecen las obras, y mucho menos en esta época estival, que seguro que no. Bueno, resumiendo, si alguien nos está viendo, para el curso entrante no va a estar abierto eso todavía. No. Posiblemente ocurra la ironía, que lo está ocurriendo tanto en la Administración Nacional como en el local, sí, que las obras de algo tardan menos que el papeleo para hacer las obras de algo. Sí. Bastante probable, posiblemente las obras estén por unos 6 meses y el papeleo lleva ya más de un año. Nosotros esperamos que las obras no sean solamente lo previsto ya, al principio, que era... Ya puestos. Sí, claro, que era el cambiar el revestimiento exterior de lo que es la techumbre, porque contenía ciertos materiales que ya no están son legales para en la actualidad, en la normativa vigente, y pensamos que se deben acometer otras muchísimas arreglos, y porque ese edificio, ya decíamos, que data del 70, tendrá cerca de los 70 años, y no ha tenido pues ese mantenimiento, ha sido siempre lavado de cara, ese mantenimiento pues más intenso, ¿no?, que requiere una edificación tan antigua, tuberías, problemas de humedad, etcétera, sí, etcétera. Porque, a ver, hagamos un resumen, los Reyes Católicos tienen 60 años más, sí, y están y se mantienen. Sí, sí. La Salle tiene un siglo, sí, largo. Sí, claro. El Leopoldo Queipo también tiene unos pues 50 y mucho largos, sí, sí. Es un trabajo que los equipos directivos, en cuanto a los institutos, tienen unos fondos y dedican pues una parte fundamental pues a ese mantenimiento. En el caso de los colegios, la responsabilidad es de la ciudad autónoma. Sí, exactamente. Sí. Bueno, a ver, a pesar de todo, sí podemos cerrar capítulos con cierta esperanza. El centro de enseñanza que has comentado tú, que sí, es lo suficientemente grande como para recibir alumnos de centros que se han cerrado, y aún creo que le queda una línea, me parece. Sí, todavía quedan espacios, aulas sin ocupar. Entonces, por eso, bueno, pensamos que hay que ocupar todos los espacios educativos si hay una necesidad. Por ejemplo, nosotros estamos reclamando ahora, ya que la presión de la ratio en educación infantil pues se ha rebajado por lo que siempre comentamos, por un lado porque el baby boom ya ha disminuido y por otro lado ya no tenemos esa presión de la frontera, porque coyunturalmente pues está como está.
pero pensamos que se tiene que acometer medidas en donde se encuentra ahora la bola, que es en secundaria y en bachillerato, y como comentábamos también en formación profesional. En las últimas declaraciones que ha hecho la directora provincial para los medios de comunicación, y nosotras hemos leído, ha sido que el año que viene pretende llevar una serie de medidas pues para bajar esa presión de la ratio en la educación secundaria. Nosotros pues queremos saber cuáles son esas medidas. Sabemos que las infraestructuras son las que hay, es decir, no podemos buscar un espacio para hacer desdoble así como así, pero sí se pueden proponer otras medidas que ayuden a la presión del profesorado en esta aula, como puede ser la codocencia. Es decir, que haya 2 tutores en esas aulas en las que la presión es bastante fuerte, pues que haya 2 tutores para atender a la mitad de los alumnos en el mismo espacio. Son experiencias que se están haciendo en otros lugares, en otros sistemas educativos y también en otras comunidades autónomas. Se ha llevado a cabo este año para determinados grupos de primaria, donde todavía está el baby boom, que es en cuarto, en quinto y en sexto. Se ha llevado para los grupos de cuarto de primaria. ¿Por qué no también llevar esta medida a esta otra aula de secundaria? Y nosotros añadimos bachillerato, aunque no sea una educación obligatoria, también su profesorado también requiere pues una medida que descargue sus obligaciones, que le ayude a conllevar pues esa cantidad de alumnado que tienen en una etapa tan importante, ¿no?, para los alumnos que se están preparando para la prueba de acceso a la universidad, y también, como no, en formación profesional. En este aspecto, la verdad es que, a pesar de todo, nos quedamos con la posible apertura, quiero recordarlo, de un centro infantil que ha ido con mucho retraso, lo cual peligraba un poco por el tema de los fondos europeos. La verdad es que tuvo un poco la tormenta perfecta. Encontraron una serie de tuberías que no lo esperaban, una serie de cimientos que se equivocaron, se confundieron. La arquitecta protestó mucho por esa mala calidad de los cimientos, que luego cambiaron para una buena calidad. Les pasó de todo, les faltaba ya solamente una inundación bíblica. Pero bueno, hemos estado hablando con el consejero de Educación, y quizás para este otoño se podría abrir. Hablamos de la educación infantil de 0 a 3 años. Sí, pero es que lo curioso en Melilla, José María, es que el sistema educativo público a partir de los 3 años depende del Ministerio de Educación en nuestra ciudad. Y hasta los 3 años depende de la ciudad autónoma. Por lo tanto, existe pues bueno, esa dicotomía que no ocurre en otras comunidades autónomas, cuando las competencias en educación están totalmente están transmitidas a esa administración, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conllevar que un sistema educativo público, por un lado, parte de él está pues por una administración y el resto por la otra. Mientras sea público, casi no importa. No, está claro que nosotros abogamos porque es que debe ser un servicio más que se preste a la ciudadanía. Y aparte ya no solamente un servicio para los padres, sino lo más importante es un servicio para esos niños y estas niñas, que ya se ha visto lo importante, los técnicos, los pedagogos y los especialistas en educación, lo importante es comenzar en edades tempranas, pues bueno, con un sistema educativo. Y en el público es pues, lo que da garantía que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad puedan optar y tener esa oportunidad de tener a sus niños pues matriculados en estas escuelas infantiles. No solamente va a ser una escuela infantil nueva, que eso siempre está bien, sino además bastante grande, de hecho muy grande para ser una escuela infantil. Sí, hablábamos de que el año pasado ya estábamos hablando del entorno de 800 a 1000 plazas. O sea que sí. Y ahora estamos inmersos en todas las comunidades, en muchas de las comunidades autónomas, de pues, unas manifestaciones y concentraciones del personal de este tipo de escuelas, que está muy precarizado, muy feminizado y muy precarizado. Hemos visto concentraciones en Madrid, en Valencia, en muchísimas comunidades. Se trata de de que ahora hay una ley que obliga a que exista esta etapa de educación infantil de 0 a 3 años, y las comunidades autónomas tienen que reglamentar para esos empleados pues una serie de condiciones que sean dignas. Estamos hablando a lo mejor de técnicos de infantil, maestros y maestras que tienen una ratio en las escuelas infantiles
que son, bueno, muy por encima de lo que nosotros en el resto del sistema educativo tenemos. Y con unos alumnos muy especiales. Y con alumnos muy especiales que son muy pequeños y luego con unas condiciones salariales pésimas. Pasamos al tema, antes de seguir con el tema de las oposiciones de los propios profesores, que son para mí muy importantes. El tema que yo creía, lo que he estado comentando durante todo este año, escondido, cubierto, superado, que es el tema de las aulas violentas. A ver, voy a matizar el término, de hecho no me gusta la palabra ni siquiera matizar. No es el ambiente que de hace 15 o 20 años donde día sí día también había un incidente de este tipo, no es eso. Pero sí ha habido cierto malestar, cierto mal movimiento, cierto mal rollo, si quieren entenderlo, donde a ustedes, los sindicatos, han sacado parámetros para mí muy interesantes y muy originales. Más que un alumno de mal gesto, la saturación, eso me fue curioso, la saturación a las salidas y entradas de los centros de enseñanza, un parámetro que yo nunca había tenido en cuenta. Sí. Que aparte del cuidado del tráfico para que nadie sea atropellado, es algo muy curioso. Claro, estamos hablando que en un momento determinado, en unos márgenes de 30 a 45 minutos, puede haber ahí centenares de personas, menores, padres, normalmente tranquilo, lo rutinario de toda la vida, pero sí, que no es necesariamente fácil ni cómodo. Sí, se trata de una concentración de personas en una zona muy localizada, es decir, que existe una gran concentración, que en casos similares, por ejemplo, cuando vamos a la feria y estamos en una zona, ¿no?, todos los ciudadanos nacionales de Melilla, en una zona, pues vemos que hay una presencia policial de todos los cuerpos y fuerzas del Estado, en conciertos, bueno, en muchas actividades culturales, vemos que esa presencia existe de forma constante en este tipo de concentraciones, por lo tanto no se entiende tanto como no lo existe cuando ocurre pues todos los días, principalmente a la recogida, porque la entrada suele ser un poco más escalonada, pero la recogida del alumnado por los padres, los tutores, suele estar muy concentrada en determinadas horas, y eso no solamente lo notamos en esas zonas donde está aledaña al centro, sino lo notamos en el resto de las vías, ¿no?, porque se considera, hay incluso, como dirían los americanos, una rush hour, ¿no?, en la que a las 2 menos cuarto casi es intransitable con coches ciertas vías, ¿no? Por otro lado, también, como comentabas tú muy bien, es verdad que no existen esas situaciones de violencia o, vamos a decir, de agresiones que pueden ser físicas, las que menos, por supuesto, pero también son verbales y psicológicas del alumnado o del resto de la comunidad educativa hacia el profesorado. No es que ocurra todos los días, pero cuando ocurre, produce una sensación de malestar que ya se va acumulando al malestar que ya tiene el profesorado por otros motivos. Se encuentra como denostado y como muy poco valorado, y sobre todo, principalmente porque a lo mejor no encuentra, seguro no encuentra la respuesta que requería por pertenecer a una administración educativa como es el Ministerio de Educación. Esa es la principal queja que nosotros hemos recogido en este informe que hemos sacado de esta macroencuesta que hemos hecho todos los STE por todo el territorio nacional, y en concreto en Melilla, que estamos hablando del orden de más del 80%, la sensación que tiene el profesorado de Melilla de que no está suficientemente valorado y que ante estas situaciones tampoco está respaldado por su administración. Los sindicatos de la Junta de Personal nos hemos concentrado, como habéis visto, durante todo el curso en determinadas circunstancias, sobre todo cuando ha ocurrido estos hechos, cercanos a estos hechos, nos hemos concentrado en los distintos centros e incluso en frente de la Dirección Provincial, solicitando medidas concretas. La Dirección Provincial ha respondido con ciertas medidas, entre ellas la implantación de un protocolo contra este tipo de situaciones hacia el profesorado. Pero este protocolo no es adecuado para los centros educativos, José María. Es un protocolo general que tienen todos los centros de la Administración General del Estado. Es decir, lo mismo una delegación de gobierno de extranjería, ¿no?, que en la subdelegación de gobierno tienen implantado eso, igual que en un colegio determinado. Y la legalidad y las circunstancias en un colegio no tienen nada que ver con el resto de las administraciones. Por supuesto, cuando un funcionario está trabajando para la Seguridad Social o para la agencia tributaria, las características del personal, de las personas, de los ciudadanos a los que se dedican, no es ni mucho menos a lo que nos dedicamos nosotros, que es la atención de menores, ¿no?, de menores en la mayoría de los casos.
Por lo tanto, pensamos desde SATST, y creo que puedo hablar por el resto de los sindicatos que formamos parte de la Junta de Personal, que se requiere un protocolo específico de los centros educativos. Y SATST lo que propone además es que se cree una unidad psicosocial que dependa de la dirección provincial para atender, ¿no?, la presión y al profesorado que en ese caso se encuentra en esta situación. Es decir, por un lado, respaldo de la administración por todas las vías judiciales, es decir, que sea la administración la que tramite pues las posibles denuncias ante estos casos de distintos tipos de agresiones que hemos dicho que se le puede dar al profesorado desde el primer minuto, y por otro lado una asistencia, vamos a decir, psicosocial a ese profesorado que necesita pues una atención pues para poder recuperar, pues lógicamente, pues sobrellevar la situación, que es muy dura para un profesor el que le ocurra eso. Esto comenzó, más o menos comenzado el curso, ha ido una especie un poco como una montaña rusa, ha mejorado, al final del curso se ha tranquilizado un poco, o estabilizado al menos. Están habiendo más casos, por eso José María, la semana pasada hubo 2 casos más, y lo que y hablo en nombre del resto de mis compañeros de los sindicatos de la Junta de Personal, para este jueves tenemos convocada una nueva concentración frente a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación a las 12 de la mañana, pues para de nuevo pues denunciar públicamente un hecho que no podemos permitir ni uno más. Hemos recabado que no se dan de forma excepcional, porque estamos hablando de centros que albergan de los 1.400, 1.500 alumnos. O sea, estamos hablando de que se trata de un hecho puntual, pero ese hecho no tiene que ser tratado con la importancia que se merece, porque el profesorado de Melilla también se lo merece. Y cuando te pasa a ti como profesor, pues necesitas ese respaldo lógicamente lo tienen del equipo directivo y del resto de los compañeros, pero principalmente se demanda de esta dirección provincial y del aparato administrativo, que debe estar pues al servicio, lógicamente, de una circunstancia que sufre el docente realizando su actividad principal, que no le ocurre por la calle pues yendo a comprar, no, le ocurre en un centro que es dependiente del Ministerio de Educación y por realizar su trabajo como docente. Por lo tanto, creo que es de justicia exigir unas medidas que principalmente recaigan en una acción que debe realizar la administración para con este profesorado. Comentaba al principio de la entrevista la saturación de aulas, sobre todo en la secundaria. ¿Qué definen ustedes como saturación? Por ejemplo, en un colegio, en un centro de enseñanza donde hay más de 1.000 alumnos, ¿dónde están? Entiendo que todas las casas tienen que estar saturadas, pero ¿cuándo el tema ya se desmelena? Vamos a ver, el profesorado, no solamente tenemos la atención directa de los alumnos cuando están en las aulas, sino que además de nuestro horario lectivo tenemos un horario complementario entre los que se encuentran labores también de guardia de las distintas instalaciones del centro educativo. Estamos hablando que el alumnado se desplaza por el centro educativo y se producen concentraciones en los pasillos. También hay un espacio para el recreo y el descanso dentro de la jornada, que es en el recreo, el llamado recreo, ¿no?, de toda la vida. El profesorado tenemos repartido y tenemos asignados guardias del recreo. Y además el equipo directivo y personas que tienen esas funciones también están controlando las entradas y las salidas. Es decir, estamos siempre en una labor de guardia de nuestro alumnado en todos los espacios educativos, porque se producen concentraciones y son normales cuando, por ejemplo, en los centros estamos hablando que es un espacio acotado y el número de alumnos es elevado en todos los centros educativos. Y problemas, José María, van a ocurrir en todos los espacios educativos, pues porque existe mayor posibilidad de que ocurran circunstancias, conflictos, cuando hay un trasvase y un movimiento del alumnado. Eso está dentro de la normalidad y dentro de nuestro trabajo, claro que sí, pero claro, se deben dar todas las circunstancias. Es decir, nuestras instalaciones tienen un tope máximo y estamos admitiendo pues ese aumento con toda normalidad, cuando no debería ser normal.
Los expertos hablan, José María, de una variable muy importante en los centros educativos, muy relacionada con la salud laboral de los docentes, que es el ruido. El ruido, vamos a decir, el ruido estable de unas instalaciones. Pues el ruido estable de unas instalaciones, como los centros educativos, en determinados hitos de la jornada lectiva, están por encima de lo permitido. Y eso genera también pues un riesgo psicosocial muy sutil, y al que no le tomamos cuenta porque no tenemos recursos para poder atender ese riesgo, y que sí influye directamente en el estado de ánimo y el estado de bienestar de cualquier persona, tanto del alumno como del profesorado, como del resto del personal de administración y servicios. En ese aspecto os admiro mucho porque les pongo, a diferencia de lo que se ve en las películas, las redacciones de prensa, información, televisión son intensas, pero en general suelen ser bastante concentradas. O sea, la gente está en su trabajo. Informativos que tengo mis compañeros, a esta hora más o menos, a principios de la mañana, hay cierta tranquilidad. Los periodistas están en la calle, estoy contando un poco los intríngulis de una redacción, pero en general suele haber un silencio casi sepulcral con un pequeño hilo musical de fondo, tranquilo. Y cuando llega el mediodía y llegan los compañeros, pues hay cierta tensión, comentarios de cómo se hace el orden de una noticia, las noticias en sí, pero cuando se pueden hacer las noticias y a montarlas, que las salas están conjuntas, vuelve otra vez el silencio y no nos gustan las interrupciones. Yo extrapolo esta experiencia, lo que tiene que ser un aula, incluso normal, no le cuento si no es normal, o los pasillos, porque yo soy de alumno, y dijo, es que debe ser de locos todos los puñeteros días en ese ambiente. Es que es de locos, acabas mal. Es duro. Sí, además algo que como es una cosa constante y estable, pues no lo hemos normalizado y no debe ser así. Pero la Dirección Provincial y en particular y el Ministerio de Educación en general, poco se trabaja para ese ámbito de la prevención y de los riesgos profesionales en nuestro ámbito, pues principalmente porque no hay recursos económicos, aunque hay personas, pero no hay recursos económicos para realizar medidas correctoras de estos riesgos psicosociales, y porque comprendemos que esas medidas pues, sobrepasan pues, la capacidad y los recursos que podría tener una dirección provincial de educación como en Melilla. Cerramos un poco como lo de siempre, que es las oposiciones para profes y maestros y profes, que son el 20 de junio, ¿y fecha? Sí, bueno, la fecha no está todavía publicada oficialmente, ya hemos solicitado a la Dirección Provincial pues que lo confirme ya, cuando ya sabemos que oficialmente, cuándo van a ser las fechas de, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, que es la principal de forma deliberada información para que no haya un desembarco. Efectivamente. Y al igual que eso, también pedimos que se agilicen otro tipo de informaciones hacia el profesorado y hacia el resto de opositores, como son, por ejemplo, los criterios de evaluación, calificación, que deben ser públicos antes del comienzo de estos procesos selectivos, y que se puedan conocer con más antelación y que no se ocurran, como ocurre en otras ocasiones, que son días previos al acto de presentación y de la fecha de la primera prueba. Cuestión de siempre, en este año los sindicatos, bueno, la administración, la de turno, suele decir que es suficiente, pero estas plazas, que en principio no son malas en número, pero suelen ser para más que cubrir, consolidar puestos, más que cubrir nuevos puestos. Vamos a ver, en total en Melilla se convoca 75 plazas. Van a incluir tanto la nueva oferta de empleo público, tanto del año pasado como de este año, y además lo que se llama la tasa de reposición, que es las plazas que se generan pues, para cubrir las jubilaciones de compañeros y compañeras en este territorio. Que cada vez va a ser más importante, porque el baby boom de los jubilados, o los jubilados baby boom, ha comenzado hace 2 años y va a ser un no parar durante los próximos 15. Sí. El adelanto de la jubilación anticipada, es decir, la solicitud de jubilación anticipada en Melilla después de la pandemia se ha incrementado de forma... la pandemia nos ha influido a todos, a la sociedad, y como no puede ser de otra manera, al profesorado, que se ha tenido que también, el profesorado con más edad, con mayor experiencia, y por lo tanto, pues a lo mejor, pues lógicamente más cansado del día a día, pues sí hemos visto que ha incrementado sus solicitudes de jubilación anticipada
para aquellos que pueden hacerlo todavía en nuestra legislación. Es tentador, y no lo digo por nada, ni por nadie, me estoy señalando. Sí, se ha incrementado bastante, sobre todo en el cuerpo de maestros. Sí, hemos visto que, bueno, pues que hemos soportado mucha presión en estos últimos años y eso pues son datos y además son variables que nos dicen que la cosa no está tan bien, ¿no? Porque cuando tú estás tan bien en tu trabajo, siendo tan joven, porque cuando con 60, 60 y pocos años, pues, un profesor se siente todavía con buenas actitudes para seguir en su trabajo, pero sin embargo hay un cansancio psicológico bueno, que es inevitable. Pregunta a nivel personal, ¿te toca el muerto, y digo lo del muerto, de estar en las mesas de oposición? No, los que estamos haciendo labores sindicales... ¿Os libráis? Sí, no tenemos esa obligación, pero sí tenemos otras muchas para nuestros afiliados y el resto del profesorado, que velar porque exista pues, una buena información, una transparencia y estamos en esa fase de control y de ayuda a los opositores. Por eso que estamos al lado de ellos hasta que se terminan los comicios, todo los este días proceso. de oposición posiblemente estaréis por allí a nivel sindical, claro. Sí, estamos como observadores de todos estos procesos selectivos, como todos los años. Bueno, yo me despido, deseando suerte a todos los opositores, maestros y profesores, y con una promesa porque quería hacer una entrevista el mes que viene a la directora provincial del MEC. Sí. Yo sigo llamando al MEC, pero no, voy a adelantarlo para este mes porque el tema es interesante y posiblemente ella estará más ocupada según se vaya acercando el final del curso, así que les prometo una entrevista con Elena Treviño, te prometo una entrevista con Elena Treviño para preguntarle muchas cosas y si es posible esta misma semana, a ver si puedo. Doña Elvira, nos seguiremos viendo. Claro que sí, José María, gracias. Y nos despedimos con la promesa que acabo de hacerles y con más temas para mañana. Venga, hasta mañana.